Hobbycon y Rogue 5 Star Wars Quinta Región Chile presentan Hobbycast, nuevo podcast de conversación sobre películas, televisión, cómics, música y otros temas que involucran los hobbies y el coleccionismo. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en una nueva edición de Hobbycast, el podcast de Hobbycon. Estamos acá con Pablo Romero. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Ivo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Y también con Dark Jam, Jorge Aranda. ¿Qué tal? Hola a todos. Hello. Hello. Bueno, vamos a continuar acá con este ya quinto episodio, digamos. El quinto episodio de Hobbycast. Vamos a partir con una sección de noticias, sí, que están relacionadas con el tema principal de hoy día, en realidad. Así es, porque el tema de esta semana es Star Trek, por lo cual hay muy buenas noticias que han salido con respecto al universo del viaje a las estrellas, como por ejemplo la noticia de que Patrick Stewart volvería al papel de Jean-Luc Picard en una nueva serie que estaría preparando CBS. Todo esto se anunció en la última convención, que fue el 4 de agosto, la última convención de fanáticos de Star Trek, que a todo esto se juntaron para celebrar los 25 años de Deep Space Nine, de Abismo Espacial 9. Y se presentó en persona Patrick Stewart para poder contar de una nueva serie que no sería un reboot y que sería el capítulo siguiente en la vida de Picard. Él contó en el escenario que ya llevan 6 meses dando vuelta a la trama, pero aunque no tengan guión aún, pueden asegurar que va a ser algo muy diferente, pero con la misma pasión. Eso es lo que ha dicho Patrick Stewart en esta conferencia, y también a través de una publicación en sus redes sociales donde dice que está muy orgulloso de haber formado parte de Star Trek La Nueva Generación, pero cuando terminamos el rodaje de la película final en la primavera del 2002 sintió que mi historia con Star Trek había seguido su curso normal. Es una sorpresa inesperada pero maravillosa encontrarme emocionado de volver a interpretar a Jean-Luc Picard y encontrar y explorar nuevas dimensiones con él, buscando una nueva vida para él cuando pensaba que ya se había acabado. Se ve que Stewart es un hombre que quiso mucho al personaje durante el tiempo que lo interpretó. No sé qué opinan de la noticia, ustedes que han seguido la... Me parece una excelente noticia. Yo soy fanático de Star Trek, una de las franquicias favoritas mías después de Star Wars. Y Patrick Stewart, de hecho, Picard es mi personaje favorito en La Nueva Generación, porque La Nueva Generación es la serie que más me gusta, más que la clásica, sin desmerecer la clásica, por supuesto, que también me gusta mucho. Pero La Nueva Generación es la que más me gusta, y Capitán Picard es un personaje fenomenal. Así que me parece excelente que vuelvan a filmar nuevamente con Picard la historia, la continuidad de Star Trek. Me parece muy bueno porque es un personaje muy interesante. Claro. Bueno, a mí también me agradó bastante la idea. De hecho, yo soy de esos que se me caen los calzones con con el personaje de... ¿Usáis calzones? Se entiende la analogía. Sí. No, también es mi personaje favorito de Star Trek, el Capitán Picard. Dentro de todo, a pesar de que yo tengo súper claro que el trío protagonista de la clásica es la médula sobre lo que se creó Star Trek, que eso lo vamos a mencionar un rato más. Claro. Pero sí, es muy buena decisión. Ahí vamos a comentar más sobre eso. Sí, después lo vamos a... porque hay mucho que hablar sobre eso. Otra noticia, y saltando ya de la pantalla chica a la pantalla grande, se está trabajando ya en lo que va a ser Star Trek 4, de la cuarta película de la saga que se ha llamado la Era Kelvin. Claro. La película de esta saga que inició JJ Abrams. Hay algunos problemas con respecto a las negociaciones, ya que Chris Pine y Chris Hemsworth, ambos es el Capitán Kirk y su padre George Kirk. Claro. Chris Hemsworth apareció al principio de la primera película. Sí. La del 2009. Están negociando y está entrampado eso, ya que han abandonado las negociaciones para repetir esta nueva entrega y peligre su permanencia en la película. Según cuenta la gente de Hollywood Reporter, todo es una cuestión de dinero. El estudio está tratando de esforzar para que reduzcan sus salarios todo el reparto, pero los dos actores no están dispuestos a bajar sus sueldos. Bueno, en realidad hay hartos actores importantes ahí en la franquicia. En las películas nuevas, digamos, que como tú dijiste, la Era Kelvin, que básicamente el nombre viene por la USS Kelvin, que aparece al principio de la película, claro, y que genera un universo paralelo. Eso lo vamos a mencionar más rato. Claro, sí. De ahí que esta nueva continuidad de Star Trek es un universo paralelo de la clásica. Claro.
Yo no sé, yo creo que el estudio tiene que transar porque una película Star Trek con todos los integrantes del elenco clásico, Claro. sin el Capitán Kirk, es muy raro, ¿cachai? Sí, Como que no funciona. No, yo creo que no tendría sentido. Y claro, Chris Pine ha actuado en otras franquicias, le ha ido bien, ¿cachai? Y Chris Hemsworth, ¿para qué hablar como Thor, ¿cachai? Como O sea, otro que le han subido los bonos. Claro. ¿No? Y también dentro de este elenco de la era Kelvin también está la Zoe Saldana, Zoe Saldana, que también está en el universo Marvel, Zachary Quinto, Spock. Entonces, la película, bueno, Está Cal Urban haciendo el Cal Dr. Urban. McCoy, que para mí es el mejor de los personajes de las películas nuevas. y Simon Pegg. ¿cachai? Simon Pegg haciendo Scotty. Son actorazos, o sea, Sí. es un buen elenco. Entonces, claro, debido a que la última película no le fue bien en cartelera, están tratando como de bajar un poco los costos de esta nueva entrega. Y claro, estos dos actores no han querido, están ahí negociando, Han querido ser tira y sueldo. afloja, no han querido. Claro, lo que pasa es que cuando partió esta película, esta nueva franquicia, esta nueva era, digamos, que fue el 2009, Chris Hemsworth no era tan famoso como lo es ahora. O sea, Claro. era famoso y todo, pero la trayectoria que tiene ahora con Marvel, yo me imagino que debe ser uno de los actores más caros, justo con la Zoe Saldana, entonces Claro. yo me imagino que esto no es un simple capricho, ¿no es cierto? Me imagino que simplemente tienen que cobrar un honorario acorde a las oportunidades que le pueden ofrecer en el mismo tiempo. Que quizás puede venir otra producción que le ofrecen hacer un papel X y tendría que dejarlo de lado por el de Star Trek. Entonces, si el otro está ofreciendo una suma, tiene que ser equivalente en esta, aunque se estén apretando el cinturón. Claro. Por ahí yo creo, me imagino yo que debe ser, pues no creo que sea simple capricho. No, sí, yo creo que finalmente van a llegar a acuerdo. Porque la película no se va a hacer sin el Capitán Kirk. No tendría sentido. Podrían prescindir del padre de Kirk, pero aparentemente ya había un guión. Claro. Porque hace más de un año, quizá 2 años, que están hablando del retorno de George Kirk, ¿cachai? Claro. El padre del Capitán Kirk. Por eso yo creo que se va a llegar a un punto de encuentro con el tema de la Ojalá. plata. Pero en el peor de los casos, si no estuviese Chris Hemsworth, quizás no fuera tan... O sea, el Capitán Kirk tiene que estar sí o sí, pues, Sí. Chris Pine. Pero Hemsworth quizás podría prescindir Obviarlo. de él, pues, en el peor de los casos. Claro. Bueno, la película, la directora de la película es S.J. Clarkson, que es la responsable de la adaptación televisiva de Jessica Jones. ¿Ya? El guión está escrito por J.D. Payne y Patrick McKay. Ah, ya. Y J.J. Abrams sería el productor de esta película. Bueno, sí, él ha seguido produciendo estas películas junto con lo de que es Star Wars. Y Sí. allí Abrams ha seguido en ese rol, digamos, Claro. como supervisando y todo. Y bueno, está también el tema de la película de Star Trek de Tarantino, que aún no está claro en Claro. qué marco de tiempo se va a situar. Se supone que hace la clase, Claro, es independiente de esta línea, la niña Kelvin. de la línea Kelvin. Sería... No hay muchas cosas claras aún con lo de Tarantino, lo han mantenido como bastante hermético. Bueno, pero por lo menos está confirmado. Yo pensaba que era un simple rumor. No, sí está confirmado. Se está trabajando. Eso sería ya mirando hacia el futuro de la franquicia. Y eso han sido las noticias cortas pero buenas. relativas al tema que hoy día nos convoca. Star Trek, Star Trek. el espacio, la frontera final. El famoso, digamos, speech que había al Sí, inicio de la serie clásica y también la nueva generación. Clásico speech. Un clásico speech. Final Frontier. Bueno, a ver, para los que... Porque yo creo que toda la gente conoce Star Trek, sabe que sale el logo de la oreja con punta. Sabe pero no. O sea, sabe pero no. Y saben que está el capitán sobreactuado. Claro. Pero al final lo que sucede con Star Trek es lo siguiente. Star Trek es una franquicia que partió en la década del 60. ¿Ok? La serie se estrena en septiembre del 66. Con un piloto. O sea, perdón, el piloto no fue el primer capítulo que se De estrenó. Cage fue, ¿no? No, es que esa es la historia, vaya ya. El primer piloto que se filmó fue de Cage. No salía el Capitán Kirk, salía el Capitán Pike. ¿Ok? Está interpretado por Jeffrey Hunter, un actor que había encarnado otros papeles importantes en algunas series y películas. Y el episodio es súper bueno, pero la gente de la cadena, que era la NBC, rechazó el primer piloto por ser muy cerebral. ¿Ok? Es muy cabezona. Muy cabezón, exactamente. Y la cadena pidió un segundo piloto, que fue el famoso Where No Man Has Gone Before, que ahí ya actúa William Shatner como el Capitán Kirk. Jeffrey Hunter hacía, como les decía, del Capitán Pike. Sí. Bueno, y se produjeron 3 temporadas, que abarcó desde 1966 hasta 1969. Gene Roddenberry había sido piloto en la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo.
Y él también fue escritor para televisión, escribía episodios de distintas series. Y él llevó a cabo una serie que se llamaba The Lieutenant, si mal no recuerdo, por ahí por el 62, 63. ¿Pero era serie de ciencia ficción también? No, era una serie policial. Ah, ya. Era una serie policial totalmente distinta. Pero cuando él salió de ese proyecto, de hecho en esa serie actuaron más de algunos de los actores importantes que salieron después en Star Trek. Después se quiso meter en este cuento de llevar a cabo una especie de fantasía tipo Flash Gordon. Y la inspiración específica, por un lado fue Flash Gordon, el cómic y después serial de los años 30, y por otro lado las novelas del capitán Horatio Hornblower, de C. Scott Forster, si mal no recuerdo. ¿Cómo se cruza Flash Gordon en la franquicia? Sí, pues Flash Gordon es la inspiración de Star Wars también. Sí. Y hay una inspiración que él nunca ha mencionado, pero que para mí es como bastante evidente, que es el Forbidden Planet. La película del año 56 donde sale Leslie Nielsen, que va a una nave por el espacio, reciben una comunicación y bajan al planeta, Está ¿cachai? inspirado en una historia de Shakespeare, ¿no? Si no me Parece. Pero no era de comedia. No, sí, No, Leslie Nielsen. Todos dicen lo mismo, es que estaba muy joven, si es del 56 esa película. Ya. Se llama Forbidden Planet. Pues, es es buena. esa película, De hecho, es muy hay un buena. monstruo animado por la Disney. Sí, un monstruo de electricidad. Sí. Es Bueno, eso fue 10 años antes que se estrenara la serie de Star Trek en la televisión. Pero uno ve esa película y dice, este es como un episodio de Viaje a la Estrella. Por eso yo estoy seguro que igual hubo algo de inspiración de esa película para la serie. Bueno, Gene Roddenberry presenta el concepto a la... Bueno, lo había tratado de vender a la CBS lo rechazó. Pero al final, el estudio que se metió con el proyecto fue Desilu, y los dueños eran Lucille Ball y Desi Arnaz, actores, comediantes famosos del show de I Love Lucy. Star Trek es llevada a la pantalla chica, y en la medida que uno empieza a ver la serie uno se da cuenta que las influencias de Star Trek son súper variadas. Estamos hablando de que hay elementos de fantasía, hay elementos de ciencia ficción, hay elementos políticos sociales, hay elementos de comedia, por supuesto, pero la gracia de esta serie es todo lo que congrega. Y por otro lado, el contexto sociopolítico de la época en Estados Unidos, ¿cachai? Porque estaba todo el tema de la lucha por los derechos civiles, la guerra de Vietnam, y de alguna manera Gene Roddenberry, él era escritor, y era súper buen escritor, y además era un escritor rápido. Él podía escribir en un par de días un guión para un capítulo y lo sacaba adelante y vamos, ¿cachai? Hay varios guiones de la serie clásica escritos por Roddenberry. Y Roddenberry se dedicó a escribir guiones posterior a otros trabajos, ¿no es cierto? Como dijiste antes. Sí, escribió para sí, pues, ahí fue policía. También fue policía también Roddenberry. Y después, claro, y escribió guiones para la televisión. Y así fue como dio con el concepto de Star Trek en un punto. Claro, porque todos le decían que hiciera un western, si no me equivoco. Claro. Es que bueno, el western es como parte de la cultura popular norteamericana. El western funciona siempre, ¿cachai? Y estaba de moda en esa época. Estaba muy de moda. Y hasta la esposa, yo leí por ahí que al principio cuando entregó esta idea a la CBS, incluso a la esposa le daba vergüenza admitir que ese era el programa que quería hacer. Y le decía, no, si va a ser un western. Si es una idea loca que tiene, pero va a terminar haciendo un western. Como que a los vecinos, todos les contaba eso. Creo que salió aquí en este libro. Sí, hay un libro que tenemos acá, un libro de Pablo, que es la Biblia Trekkie. Biblia Trekkie. Este libro de hace como 20 años atrás, si mal no recuerdo. Sí, es una colección esa de... ¿Cómo se llama? Esta es la editorial, la biblioteca del Dr. Vértigo. Dr. Vértigo, sí. Hay varios temas, hay unos de anime, de Star Wars también. Sí me acuerdo. Es muy bueno, mira, lo que tú estás hablando, mucho de lo que tú hablas sale ahí. Sale también la guía de capítulos de las 3 temporadas, sale la historia de cómo lo cancelaron. Bueno, ahí vamos a llegar a eso, no te interrumpo más. Bueno, la gracia de Star Trek es que está situada en el siglo XXIII, la serie clásica del siglo XXIII, cuando la raza humana ha superado la pobreza, la ambición, la codicia, por ende, ya no existía el dinero. Claro. Y lo único que buscaba el ser humano como especie era superarse a sí mismo, ¿cachai? Y en ese contexto es que plantea Gene Roddenberry como especie de futuro utópico. Ojo que no eran comunistas. No existía el dinero ni todo eso, pero como, claro, como decís tú... Era una tecnocracia. Justamente. Porque es una de las series utópicas que se plantean en la noche. Claro. Bueno, y la gracia de esta serie fue que como... A ver, miren, lo vamos a plantear en el siguiente contexto. Tú no puedes en la tele hacer cualquier show de televisión y hablar de temas políticos sociales y que
no te lo censuren, po, o que no pase por el jefe de la cadena, no, esto no puede salir por la televisión. Claro. Pero sí puedes plantear una serie de ciencia ficción en otro lugar, en otro planeta, con En otro otros tiempo. nombres, y plantear un tema de debate profundo. Claro. Y esa fue la gracia de Star Trek en ese contexto. Jim Roddenberry tuvo la capacidad de plantear temas importantes en la televisión, algo que no se había hecho hasta ese entonces, ¿cachai? Y bueno, esto dio para desarrollar todas las especies que salían, las razas extraterrestres, esta especie de Federación Unida de Planetas, que era como una especie de ONU del De la- espacio de la exterior, galaxia, claro. de la galaxia, claro. La federación. Claro, la Federación Federación. de Planetas Unidos. Claro, se supone que estos estaban ubicados en el cuadrante alfa de la Alfa, galaxia. mm. Después, más adelante, se van a empezar a explorar otros cuadrantes, pero El así sector todo- 0 en la Tierra, ¿no? Claro. Bueno, y ahí aparecen los personajes clásicos, son el Capitán Kirk, que representa obviamente el mando incorruptible, pero también era un tipo apasionado, pero muchas veces tenía un cable a tierra y era bastante pragmático. Era bien diplomático, pero cuando había que requerir Claro. fuerza aplicada. Exactamente. Sus combos, sus patadas, sus karates. Era un capitán bien como aguerrido, como valiente en el sentido de que de repente había que sacrificar ciertas reglas por sacar adelante la Exactamente. misión, era como bien... Era un capitán joven también. Yo siempre Sí, imaginé. tenía como 35 años. Claro, yo siempre cuando vi Star Trek encontraba que Kirk era como demasiado joven para ser un capitán de una nave espacial. Claro. ¿No es cierto? Porque no tenía la experiencia, me da la impresión a mí, pero claro, después el personaje uno lo va conociendo y te vas dando cuenta que es un personaje bastante curtido, Bueno, y la gracia es que está el contraste de este Kirk, que era, como ustedes decían, apasionado. apasionado, pero también era pragmático, era diplomático. Por otro lado teníamos a Spock, que era un vulcano, medio humano, pero esencialmente vulcano, muy racional. Hablemos un poco de la raza, porque los vulcanos. Sí, hay distintas razas en Viaje a la Estrella. Claro, Los sí. vulcanos son la primera raza con que se supone los humanos tuvieron contacto. Justamente. Eso, bueno, años después se explica en una de las películas, explícitamente. Los primos Pero, de la nueva generación. exactamente. First Contact. En First Contact, Claro. que es una película del año 96. Por otro lado también tenemos al Dr. McCoy, otro humano que era muy apasionado y es Pragmático. ¿Ah? Y es más pragmático, además, ¿no? Es que no en general apasionado, sino una de las gracias que había con el Dr. McCoy es que el Dr. McCoy se agarraba con Spock constantemente. Sí, pues. Ahí Decía, está la. maldito vulcano sangre verde. Siempre. Sí. Eso lo recuerdo. Sí, o sea, McCoy obviamente era un tipo pragmático, pero a la hora de discutir temas morales era bien apasionado. Y esa era como una de las gracias de este trío protagonista, que en realidad es un trío que no han logrado igualar en la otra serie. La dinámica entre los tres es una cosa súper única. Claro, lo que tú mencionáis, por ejemplo, es cuando había que por algún motivo pasar por alto algún reglamento, la primera directiva. Para McCoy como que el fin justificaba los medios, no me equivoco. Sí, hasta cierto él punto podía podría ser, sí. de repente hacer que Capitán Kirk o que Spock cedieran en base a tomar una decisión compleja, pero él Claro. le ponía ese lado. Ese tema es bien interesante, la dualidad o cómo ellos discernían, y era todo un rollo, porque claro, o tenías que ser obediente de la federación y todo lo que es la marcialidad y la militarización y todo lo que las reglas que conlleva ser un capitán, pero a la otra tenéis que sacrificar un poco porque está tu tripulación en juego o algún problema. Claro. Entonces claro, es como es bien interesante esa Bueno, hay una cosa que no Ese lo hemos problema. mencionado respecto a Star Trek, que es algo en lo cual se hace más énfasis con las series posteriores. Pero existe en el universo Star Trek un concepto que es la primera directiva, que es como una especie de acuerdo que hay en la Federación, es la primera ley. Y esa ley habla de no interferir en el desarrollo tecnológico y cultural de otras especies, de otras razas, de otros mundos. Claro, o sea, que sean más primitivos. Claro, Que no estén al si nivel- tienen cierto nivel tecnológico, por ejemplo alcanzar la velocidad warp, nosotros hablamos de lo que era el warp hace unos programas Par de atrás. capítulos atrás, claro. Claro. Si tenían tecnología warp se podía establecer contacto. O pero sea, si no, básicamente que tuvieran la capacidad de viajar al espacio y visitar otros sistemas. Si no tenían esa capacidad, eran considerados no aptos todavía para ser intervenidos. Claro. por un tema de desarrollo tecnológico, en el fondo, Claro. si la Federación de Planetas intervenía, estaban manipulando el desarrollo tecnológico y cultural de esa sociedad, ¿cachai? Claro. Sácame una duda ahí, vos. Yo, como dije al principio, me gusta mucho esta serie, pero no soy experto. Me gusta mucho el universo, las películas y las series. Los Ferengi, por ejemplo, que es una de las razas dentro de este universo, siempre se ve como que son primitivos, ¿no es cierto? Tienen un carácter más o menos más, ¿cómo podría decirlo? Más salvaje.
son, por ejemplo, son machistas, son muy cerrados de mente, son muy llevados a su costumbre, pero sin embargo manejan tecnología, alta tecnología, tienen naves espaciales y todo. En algún momento ellos adquirieron esa tecnología mediante el robo a otras culturas o lo desarrollaron ellos mismos. No recuerdo con detalle, no me acuerdo si eso se menciona, pero es un punto interesante lo que estáis mencionando los Ferengi, porque hay varios elementos que no sé si caen en la categoría de cliché, pero muchas de las especies que salen en Star Trek tenían ciertas características marcadas. Los vulcanos eran súper pragmáticos, eran racionales, ¿cachai? Claro. Teníamos los Klingon, que eran una raza de guerreros, esencialmente guerreros, que en la serie clásica los Klingon eran antagonistas de la Federación. Antagonistas, claro, los principales. Teníamos a los vulcanos, a los romulanos, que eran parientes de los vulcanos, parientes cercanos, lejanos. Pero no eran pacíficos, porque los no eran pacíficos, pero eran terriblemente arrogantes y también eran pragmáticos. Sus ascendencias eran similares, ¿no? Con los vulcanos, claro. sí. Tenían un origen común, eran como primos, por decirlo así, las dos especies. Claro. Y los Ferengi son comerciantes, ¿sí? Claro, los Ferengi son comerciantes, están los que han salido la Orión, la Orión, que eran bueno, vaquinas, años después se llega a saber en una serie más nueva que en la Orión, bueno, para que tengan una noción, la Orión es una bailarina de piel verde que sale en el piloto de la serie clásica. Claro. Y aparece otro par de mujeres Orión durante la serie clásica, y años después en la serie Enterprise del 2005 se sabe que la Orión eran las que comandaban en su planeta, porque liberaron una especie de feromona que volvían locos a los hombres. Era como una sociedad Matriarcal, esa es la no palabra. sé si exactamente matriarcal, pero es que no se sabía este detalle. Había un capítulo en La Nueva Generación que había una sociedad matriarcal donde unos humanos caen. Los hombres eran más bajos. Eran chiquititos. Y las mujeres eran todas altas. Claro, sí, eran como amazonas las minas. Bueno, después vamos a hablar de La Nueva Generación. Te hice esa pregunta sobre los Ferengi porque para contextualizar un poco lo que significa y por qué es importante la primera directiva, según como lo veo yo. Porque si los Ferengi adquirieron esa tecnología, esa primera directiva es para evitar que pase eso. Si es que los Ferengi no desarrollaron su propia tecnología, claro. Porque se ve en la serie que ellos son aptos moralmente de manejar esa tecnología, esa capacidad. Porque, o sea, son capaces tecnológicamente, son inteligentes, pero lo divertido de los Ferengi que son ambiciosos. Son ambiciosos. Ahora, los Ferengi no salieron en la serie clásica, fueron conocidos después. ¿Sabes? La Nueva Generación. Claro, en la Nueva Generación recién aparecen. Y son bien curiosos los Ferengi. Bueno, sigamos con la clásica. En la clásica ya le mencionaba a los romulanos, a los vulcanos, a los Klingon. Y hay otras razas que son menos conocidas. Por ejemplo, están los ¿Andorianos? Los andorianos, los telaritas. Que los andorianos y telaritas fueron retomados en la serie Enterprise, que salió el año 2001. Porque Enterprise es una precuela de la serie clásica. Son una precuela. Los torianos salían en la serie clásica también. Aparecían... hay varias especies, no se me van los nombres en este momento. Son demasiados. ¿Te acordás de ese lagarto verde que pelea aquí? El Gorn. El Gorn, pelea con... el famoso Gorn de goma. Sí, una pelea clásica. Esa Novela, esa historia está basada en un cuento corto que se llama Arena. Es una historia clásica, y la adaptaron para la serie. Ahí están los tolianos, los Gorn. Estamos mirando un poquito el libro, un torpedo. Los talosianos también salen. Los talosianos son los que salen en el piloto de la... En el de Cage. Claro. Y vuelven de Cage, el piloto que no fue aprobado, y después el metraje de ese capítulo fue reutilizado en un capítulo doble que se llama The Menagerie. De Menagerie, claro. Los talosianos son unos que tienen la cabeza grande, y me acuerdo que con las venas. Las venas tenían como actividad cuando hacían... ¿Sinapsis? Sí, pero provocaban como una especie de espejismo, ¿no es cierto? Como unas alucinaciones a los humanos. Y ahí se notaba la actividad cerebral. Bueno, aparecen varias especies en la serie clásica, o sea, podríamos empezar a revisarlas y mencionarlas todas, pero la gracia es mencionar que la serie clásica estableció varios elementos interesantes dentro de lo que era la ciencia ficción. Pues la ciencia ficción, podríamos decir que dentro de lo que era la masa, el populacho, como le digamos, la ciencia ficción era considerada como historias baratas, simples, poco inteligentes o poco intelectuales. Y ya con la llegada de los grandes escritores de ciencia ficción, estamos hablando en literatura, estamos hablando de Ray Bradbury, Asimov, etc. La ciencia ficción adquirió como otro perfil, pero sí todo dentro de lo que era la masa, y en la televisión la ciencia ficción seguía siendo algo como para niños. Claro, es lo que pasó, lo que hablamos el otro día. ¿Te acuerdas que hablamos de que la ciencia ficción está en una categoría B del cine? Exacto. Y de la literatura porque se asociaba mucho al terror y los efectos especiales eran de baja calidad, claro. Entonces no le daba mucha seriedad. Claro. Star Trek fue una de las series o una de las producciones, digamos, podríamos decir que fue la primera con la que cambió eso. Claro, la primera. Porque lo interesante es que uno ve elementos de algunos de estos escritores clásicos de ciencia ficción plasmados en estos capítulos. Y además hay grandes escritores en los cuales se basaron algunos
historias, algunos capítulos, y hay escritores que escribieron guiones para la serie. Y algunos temas dentro de la historia de lo que es Star Trek también hablan mucho, hay mucho de humanidad, hay mucho de multirracialidad, multicultural, hay mucho de relaciones humanas, pero me refiero yo a conflictos. Ese es un tema súper interesante. Es súper interesante. Porque en el un puente tema del social. Enterprise era multirracial, como tú Sí. estás diciendo. O sea, estamos hablando de oficiales, los principales. Sí. ¿Ah? Tenemos un ruso. Exacto. Bueno, sale la segunda temporada Chekhov, ¿no es cierto? Sí. Sí. Pero teníamos un japonés. Teníamos un japonés Un azul, oriental. claro. La afroamericana, que fue un ícono. Uhura, ¿cierto? ¿Y qué más? Bueno, Scotty, Uhura, Chekhov, Zulu. Y estaban los protagonistas. Claro, el trío protagonista había mencionado una recién. multirracialidad en lo que se refiere a los actores o a las personalidades, pero también había una multirracialidad de lo que es la historia también de Star Trek, que habían humanos, que habían vulcanos, había que series había, ¿cachai? extraterrestres que vivían, ¿Cachai? convivían, tenían ¿Cachai? Es relaciones. como plasmar eso hacia afuera, hacia lo que es la historia de... Claro, y es que eso es justamente lo que se toca con lo que estaba pasando en Estados Unidos en esa época. Pero que así el lo tema de plantea- los derechos civiles. Así lo plantea Roddenberry, Exacto. que dice que es un western espacial. O no, me equivoco, algo así como que quiso justificar un poco la historia para poder vendérsela a la NBC. Claro. ¿Eh? Hay otro hito importante también en la serie clásica, que fue el primer beso interracial, ¿no? Mira, sí, fue uno de los primeros. Según lo que he estado leyendo en el último tiempo, aparentemente hay un beso que se da Kirk con Uhura en un episodio de la tercera temporada, que es un beso un poco forzado porque lo obligan, pero fue uno de los primeros besos que se dio un blanco con un negro en televisión, y eso es algo culturalmente muy significativo. Nichelle Nichols, Uhura, estuvo a punto de renunciar a la serie, no estaba muy conforme, no sabía si renunciar, y ella le comentó eso a Martin Luther King. Y Martin Luther King le dice: no renuncies a la serie, nos estás representando a todos en la televisión. ¿Cachai? O sea, nos cuesta a nosotros ponernos en ese contexto, punto uno, porque acá en Chile no estamos en Estados Unidos, y punto dos, porque fue hace mucho tiempo, pero es muy significativo el hecho de haber tenido a Uhura como oficial de comunicaciones. Y mujer, además. Y mujer. ¿Cachai? En ese sentido, Roddenberry creía un poco en esta visión como era como una fuerza militar light, entre comillas, porque esencialmente suponía que exploración más que de era fuerza. más de exploración que una fuerza militar. Eso ese es un buen punto, ¿cachai? Lo que ellos aspiraban era no colonizar el universo, sino establecer vínculos con otras especies con otra y cultura. explorar el espacio. Claro, hay un mensaje de conocimiento dentro de todo esto, o sea, de poder expandir la frontera. No hablan de frontera de la Tierra como una organización o la Federación, sino que hablan también de explorar nuevos mundos. nuevos mundos, como Y dice de el todo. encabezado. O sea, digamos la finalidad de la flota estelar o de la federación es explorar. Tienen una visión pacifista, pero evidentemente que tienen que tener armas y tecnología de defensa, y son los recursos que se ocupan en último lugar, Claro. ¿no es cierto? Porque el afán es explorar y establecer buenas relaciones con con nuevas especies o con las especies que ya se conocen. Claro. Esa es la premisa. Bueno, una cosa interesante también es que cuando uno ve capítulos uno se encuentra con que muchas veces los que aparentemente son villanos no lo son. Se plantean tramas desde la perspectiva de que cuando se empieza a desarrollar el vínculo, empiezan a explorar a un personaje, te das cuenta que la perspectiva de este tipo, en algunos casos, tipa, especie, criatura, lo que sea, es interesante y es distinta, y eso no significa que puedan necesariamente ser los villanos. Acá se acaba en muchos episodios el concepto de los buenos y los malos, que eso es lo interesante, porque son las diferencias culturales las que establecen el conflicto entre las distintas especies. No, tenéis que pensar que estamos hablando de un escenario que es el espacio, ¿no es cierto? Claro. Donde hay otros mundos, otras culturas, y de pronto tú te puedes encontrar con una especie que pensáis que a lo mejor no es vida, que pasa en varios capítulos. Claro. Yo no sé mucho de la clásica, pero sí en la nueva generación ocurre en varios puntos, donde encuentran una forma de vida que, por el comportamiento, digamos, por alguna casualidad, de repente descubren que es una forma de vida, que tiene inteligencia, y hacen todo lo posible por respetarla y por establecer una relación y no destruirla simplemente. Claro. Aunque esté amenazando la nave, o siempre se espera poder entablar una comunicación. Tengo una duda, ¿cómo fue el impacto de la serie? ¿Cómo llegó la serie en su tiempo al ¿Cómo fue la recepción? público? Claro, la recepción que tuvo la serie. A ver, mira, la serie clásica de Star Trek llega a su base de fanáticos básicamente a través de lo que era la emisión de los capítulos por la NBC, y después la serie fue cancelada porque los capítulos no eran muy baratos. Estamos hablando de un contexto de época, por supuesto.
Y cada año que terminaba la serie se decía, no, este año va a ser cancelada. Y al final no pasó hasta que terminó el tercer año de la serie. Por lo que tú decías, que por ser una serie, en este caso lo que decía Pablo, como por ser una serie de ciencia ficción, era más relegado a una división B y era Claro. como era más fácil deshacerse de ella o de cancelarla que alguna serie más. Lo exitosa. interesante fue que cuando se canceló la serie, se manifestó un montón de gente. Mandaron Claro, y cartas, ahí ¿no? empezaron los reruns y ahí la serie, vendían los capítulos a las cadenas locales y ahí se empezaron a exhibir los capítulos y mucha gente empezó a verlo de nuevo, ¿cachai? Claro. Y ahí fue donde agarró su base de fanáticos. Ahora, el encabezado que mencionábamos recién de la serie clásica abarca una misión de 5 años que tenía la Enterprise. Estos fueron solo 3 años. Y en 1973, después que había sido cancelada hacía 4 años, Star Se Trek seguía sale, emitiendo, ¿no es cierto? claro, se seguía emitiendo, sale, ya en esa época más encima se hace se hacen las primeras convenciones de Star Trek. Sale una serie animada por la famosa compañía Filmation, que nosotros la conocemos por que animó las series de Batman, de Superman, animado de los 60, 70, He-Man. y ya en los 80 He-Man, She-Ra, ¿cachai? Un lote de series. Bueno, ellos produjeron la serie de Star Trek. Roddenberry se la vendió a Norm Prescott y Hal Sutherland, si mal no recuerdo los nombres de los productores de la... Entre paréntesis, ¿tú cachai que entre ellos no hay una superioridad de los productores? Que ninguno de ellos dos, su filosofía era que ninguno de ellos dos era más importante que el otro. Ah, claro. Por sí, eso que salía el logo girado, los nombres que iba girando, sí, me acuerdo. ¿Cachai? Sí. Ya, no, cierra. no sabía por qué, pero me recuerdo el logo. Porque ninguno de los dos era más importante que el otro. Ya. Entonces, por eso que los nombres de los Primero productores estaba uno y ejecutivos después estaba el otro encima. Claro. giraban. Ya. Que era muy característico de ellos. No, un paréntesis, ñoño. Claro. Bueno, la serie animada tuvo 2 temporadas. Y se podría decir que hasta cierto punto esas son los 2 años que no alcanzamos a ver la serie con La actores. la completó, live digamos. action. La completó. Son Con los el- cortos con- capítulos, son de 20 minutos. Son de ¿no? 20 minutos y son bastante buenos. O Sí, sea, sí, hay capítulos que ganaron premio por mejor serie animada en la época, ¿cachai? Y aquí están las voces de los actores. Exactamente, eso era un punto interesante. Que creo, si mal no recuerdo, era el ¿cómo se llama? El Scotty, el que hacía voces de distintos personajes en la serie. Pero Kirk, Spock, Leonard McCoy Nimoy, eran los actores salen los originales. créditos, salen Sí, en aparecen ahí en- la serie y salen los créditos. Al principio. No salen todos los actores de la serie clásica, pues es la mayoría. Claro. No sale Chekhov. Y hay algunos personajes nuevos, ¿no? Hay un Claro. ser que tiene como 3 brazos. Había una leona. Una especie de leona, no me acuerdo La los animación nombres. permitía eso también. O sea, Claro. Sí, eso es lo interesante, la animación permite explorar más y hacer diseños que Claro, más. no podía hacer con maquillaje real, Claro, ¿cachai? Claro, que es más sencillo hacerlo en la animación. Bueno, se supone que la serie animada no es canónica, pero hay varios elementos de los cuales se basaron de la serie animada para las nuevas series que salieron con actores desde 1987 en adelante. ¿Cachai? Bueno, y como les decía, la serie animada les fue súper bien, es súper buena, sí. Está en Netflix. Está en Netflix, Está en si Netflix. tienen tiempo, En dense. Netflix está todo. Oye, hay un capítulo muy bueno, se me olvida el nombre, era que involucra a Spock. Y hay una paradoja temporal en ese capítulo. Muy bueno ese No, capítulo. no se me olvidó el nombre, pero no lo contemos de lo que se trata. Ya, Pero es súper bueno el guión, ¿cachai? muy bueno. búsquenlo. Exacto. Es como el tercer capítulo, me Sí, parece. de Infinite Volcano, ¿no? ¿El volcán Sí, infinito era sí, o no? Ya. Sí, que hay un portal temporal. Aquí está la serie animada. Sí, ya, pero no comentemos más del capítulo, véanlo si pueden. Sí. Bueno, en todo este intertanto que la serie se exhibía por canales, no por los canales principales, canales locales, ya tenía una fuerte base de fanáticos, ¿cachai? Y es en este contexto que Gene Roddenberry empieza a generar el proyecto para hacer una nueva serie. Oye, antes que pasemos, disculpa que te interrumpa. Antes que pasemos a la nueva serie. ¿La serie animada en qué canal se emitió aquí en Chile? En ¿No la sabes? época no Canal recuerdo. 11. Mira, las posibilidades... Privado parece que la dieron, ¿no? Mira, a ver, yo les puedo decir por recuerdo, yo la primera vez que vi Star Trek, que vi la serie, la vi cuando la daban en el canal 11, después de almuerzo, los días de semana, el año 82. Ahí yo vi la serie. De hecho, cuando estrenaron La Furia de Khan en el año 83 acá, yo no había podido ver la película del 79, estaba muy chico, aunque por la podría haber visto, pues no la vi. Y cuando se estrenó la película salían todos con los trajes rojos en las películas. ¿Cachai? Y yo decía, oye, pero ¿por qué no tienen los trajes de la serie? Claro. Me generó un choque. Y después caché que era muchos años después, pues, ¿cachai? Claro. Yo pensaba que era más o menos en la misma época. La película, ¿cuántos años? O sea, la película, la historia, ¿cuántos años? Es Se supone que la película del 79 es como 5 años después de la serie clásica. O 3 años, poco tiempo después. Poco tiempo. Pero hay un salto bien grande entre The Motion Picture del 79 y
La Furia de Khan. La Furia Son de Khan. como 10 años. Hay un salto más grande todavía. Sí. Porque ahí se supone que la Furia de Khan igual están activos. Porque en la del 79 yo no me recuerdo mucho, pero parece que ya no estaban. Estaban remodelando el Enterprise. Estaban remodelando. Oye, bueno, mira, quiero llegar justamente a esa película. El 75 empieza el proyecto para hacer una nueva serie. Y hubo, en resumen, un gran tira y afloja en que hagamos una nueva serie, o hagamos una película, o hagamos una nueva serie, película. Y en un punto sale el proyecto, ya, hagamos una serie que se llama Phase 2. Fase 2. Fase 2. Claro, hubo varias cosas interesantes en esa serie. De hecho, algunos de los actores que salen de Motion Picture en la película del 79 eran personajes que estaban diseñados para esta serie. Trataron de ver si actuaban los actores clásicos, se suponía que sí, pero no se logró que saliera Leonard Nimoy. Y crearon un personaje que se llamaba Zon, que era un vulcano, 100% vulcano, y a ser más pragmático que Spock aún. Bueno, estaban haciendo esta serie, este proyecto de serie, estaba en la preproducción lista, los diseños y todo. De hecho, ahí aparece el personaje de Ilia y de Decker. ¿Cómo se llama? Will Decker, que era hijo de Matt Decker, si mal no recuerdo, que era un capitán en un capítulo de la serie clásica. ¿Cachai? Había una relación ahí. Siempre relacionándolo. Claro, y en este punto que están desarrollando esta serie aparece Star Wars. Y deja la cagada en el cine. Y la Paramount dice, oye, y puta, no tenemos nosotros algo como Star Wars para llegar al cine, y empezaron Star Trek. Y al final el proyecto de la serie se transformó en la película. Y así fue como se llevó a cabo la Star Trek del 79, de Motion Picture. Yo creo que de ahí quizás inventaron, entre comillas, esta como rivalidad entre las dos franquicias, ¿no? Sí, Fueron mira, bien populares. sí, lo que pasa es que... O sea, mira, acá hablamos de eso, que sí, no son cosas distintas y estamos de acuerdo. Sí. Pero me refiero yo en la industria, digamos. Sí, de alguna sí. forma fueron competidoras, porque tú mismo dijiste, acabas de decir que era como la respuesta a Star Wars, que Claro. no fuera serie, era para el cine. Ahora va que respuesta era como aprovechemos el hype de estas películas que Claro. hablan del espacio y de naves Es que también salió el corto espaciales. cercano tercer tipo, el mismo año de Star Wars, como Claro. 4 o 5 meses después, y también Claro. le fue muy bien, ¿cachai? Claro. Claro, está dentro de No, pero ahí Spielberg con y 2001 con- y todas las películas. Con Lucas que- ya sabían cada uno de ellos sus producciones. Claro. Lo que iban a hacer, Había un boom de las películas del espacio. O sea, Star Wars provocó eso, pero Spielberg obviamente que sabía del proyecto de Lucas, y Lucas también sabía del proyecto de Hay una cosa bien Cercano. interesante, puta, no quería salirme a hablar tanto de Star Wars, pero hasta cierto punto hay varias películas de ciencia ficción importantes de los 70. Está la de Logan's Run, ¿cachai? Que acá fue conocida como Fuga en el siglo XXIII. ¿Toda la de antes de Star Wars? ¿O? Sí, porque Logan's Sí, Run, la película es del 76, un año antes. Claro. Estaba la película esta de Logan's Silent Running, ¿cachai? Logan's Run es muy parecida a THX 278. Sí, es similar en algunos aspectos, es posterior. Hay toda una culminación respecto a lo que es la ciencia ficción con la aparición de Star Wars. Yo Star Wars la veo como el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva etapa, más que la película que catilló todo lo que pasó después, ¿cachai? Porque en los años 60, esto no me acuerdo si lo mencionaba en un podcast, pero lo voy a mencionar igual. Resulta que en los años 60 no había una tendencia tan fuerte a vincular por ejemplo, a la música con la fantasía. Estamos hablando de los Beatles, Rolling Stones, pero en los años 70, con el rock progresivo, más la post-psicodelia, hay muchas bandas que estaban hablando de temas vinculados con la fantasía. Tenía a Rush hablando de las novelas de Anne Rice, ¿cachai? Tenía Kiss, weón, con estos personajes que están inspirados en los cómics y en las películas de terror. Tenía a Alice Cooper con todo lo que era el shock rock, ¿cachai? Y muchas otras bandas que hablaban de temas conceptuales en sus discos. Las bandas de rock progresivo en general hablaban como de fantasía, ¿cachai? Y si te das cuenta había como una tendencia hacia la fantasía durante los años 70, y cuando aparece Star Wars como que es como la culminación de esa etapa desde una perspectiva realista, porque lo que hizo Star Wars en ese momento fue verse realista, y eso hizo que todas las películas que salían de ahí en adelante tenían que tratar de verse igualmente realistas. ¿Y qué es lo que pasa con Star Trek? Que Star Trek, mira, nunca leí una declaración al respecto, pero teniendo en consideración lo que estaba buscando Gene Roddenberry, más el hecho de no parecerse a Star Wars, es como obvio que la película de Star Trek tenía que ser distinta, tenía Claro. que ser ciencia ficción un poco más dura, ¿cachai? Claro. Hay un guión que se escribió en el 75, que lo escribió Alan Dean Foster, In Thy Image, que es la inspiración para la trama de la película, De la 1. y que iba a ser en realidad el piloto de la serie. Alan Dean Foster también escribió cosas de Star Wars también, ¿no? Exactamente, Alan Dean Foster escribió la novela de Star Wars, la del Sí, 77, que Está sale... firmada por George Lucas, está pero firmado la George Lucas, pero no la escribió. Foster, Claro, sí. ya. Y escribió Los Mente o Splinter of the Mind. Exactamente, la primera novela de Star Wars, digamos, del universo, mira, digamos, me acuerdo. expandido. Claro. Y también escribió la novela del episodio 7, ¿no? Sí, creo que sí. 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 Del The Force Awakens, la novela, no el guión. Sí, la novela.
Bueno, sigamos con Star Trek. Sale la película, a la película le va bastante bien, pero no fue el bombazo de taquilla que estaba esperando la Paramount. Y la película salió cara. Era tal el nivel digamos, de recursos que pusieron, que querían tener mucho efecto especial, recaudó, pero no recaudó lo que esperaban. Y para la película siguiente decidieron bajar el presupuesto. Pero fue tanto lo que se gastó que se contrató por un lado a ¿cómo se llama? A lo Douglas Trumbull, que había hecho los efectos de Silent Run y de 2001. ¿cachai? Y me parece que también había gente vinculado a la Light and Magic trabajando, si mal no recuerdo en este momento, después si me equivoqué me corrigen. Y también me parece que había gente como Sí. John Dykstra u otros más que también parece que trabajaron los efectos. ¿Hablas ¿cachai? de la 2 tú? No, estoy hablando de la primera. Ah, ya. Primera. La primera. La película se está imprimiendo en la película, ¿cachai? La estaban guardando en los contenedores y la estaban llevando a los cines. La película no tuvo exhibiciones De prueba, de prueba. no tuvo funciones, claro, de exhibiciones de prueba, Ni ¿cachai? privadas ni nada. Nada, absolutamente Al tiro, nada. al choque. Y Oye. esta se estrena en noviembre del 79. Y como les digo, les fue bien, pero no como esperaban. Y ojo, Gene Roddenberry le pasó algo muy similar a lo que pasó en la serie clásica. Él escribió el piloto de la serie clásica, que era la raja. Yo encontré la raja el piloto, el de Cage. Pero le pidieron que lo cambiara un poco. Y lo que pasó en la película fue lo mismo. Él escribió, él fue parte del proceso de la primera película. No le fue tan bien y sacaron a Roddenberry de la escritura de los guiones y pusieron a otras personas, ¿cachai? La dirigió Robert Wise, ¿no es cierto? La Sí. 1. Robert Wise, para los que no saben, es el director de La novicia rebelde, pero más, digamos, vinculado a la ciencia ficción. Robert Wise es el director de El día de la Tierra se detuvo, un clásico del año 1951. Bueno, Oye, Ivo, espérate. Dale. Antes que sigamos avanzando. Tú recién dijiste que, cuando te pregunté el espacio de tiempo entre la serie y la película, que no estaba activo la tripulación, era porque estaban remodelando el Enterprise. Sí. O sea que el Enterprise de la serie es la misma de la película, ¿no es la cierto? misma. Es la misma. Es la misma. Pero de la está primera remodelada. película. Sí, Claro. exactamente. Ya quería aclarar ese punto para los que... claro, porque hay varias Enterprise. O sea, después Sí, vamos po. a cachar que la Enterprise es la Enterprise, después viene el Enterprise B. Después, o sea, está la Enterprise, está la Enterprise A, A, de veras, A. B, C, D, y van en la E en lo que quedó la nueva generación La en el año nueva generación, 2002. la última nave. Sí, Enterprise E. porque en Generation se destruye la D. Sí, Claro. exactamente. En la película. Que es la del más 90. bonita para mi gusto. ¿no? Sí. A mí, Esa ¿sabéis que qué? está ahí. A mí, ¿sabéis qué? Ah, sí, pues Pablo tiene acá una de colección. A mí, ¿sabéis que me gusta más el Enterprise de First Contact y de las tres últimas películas? No, sí es bonito. Es bonito. Es pero que ¿sabéis lo que me gusta? Tiene una forma de tiburón que la hace como súper... es más estilizada. Pues, Es como más estilizada. Y es más grande además. es más elegante el Enterprise de Picard. Sí. El primer Enterprise. ¿Cachai? Ese es de clase Galaxy, la Claro. Enterprise D. Bueno, pasemos a la nueva generación. O a, no, a la era de Cano, ¿no? Primera Pero película. lo que pasa es que vamos a hacer el resumen de las películas, porque si no vamos a estar hablando 2 horas por película, ¿cachai? Ya. Mira, se hace la ira de Khan, Jim Roddenberry como consultor creativo, pero en el fondo lo sacaron del cargo, ¿cachai? Y está ahí, traen a varias personas, traen a Nicholas Meyer para dirigir la película, era un director joven, el productor era el Harvey Bennett. El guión se empezó a escribir y... A todo esto, Nimoy no iba a salir en la primera película, pero al final sale. Y para la segunda película no estaba muy ¿Qué conforme. tiene un Y spoiler? ¿Dónde Por spoiler? si hay alguien que no haya visto la ira de Khan. alerta de spoiler respecto a la ira de Khan. Resulta que se planteó la posibilidad que Spock muriera en la película. No estaban muy convencidos, pero porque el primer guión tampoco le había gustado mucho, pero cuando Nicholas Meyer le plantea a Leonard Nimoy reescribir el guión, llega y se lo manda a los pocos días, y Leonard Nimoy lo encontró mucho mejor, y ahí se empezó a tejer esta posibilidad. Pero mucho tenía que ver con que creían que Nimoy quería abandonar el papel, ¿cachai? A los Bueno, Harrison Ford. claro. Estaba pensando en lo mismo. Al final, Spock muere en la película y está súper bien llevado el tratamiento de la muerte, porque los tópicos que se plantean en la furia de Khan tienen que ver con el paso del tiempo, con un Kirk que se niega a envejecer, ¿cachai? Etcétera. Y en un punto durante la película, después de la muerte de Spock, Kirk confiesa que se siente joven, porque experimentó una cosa que nunca le había pasado, ¿cachai? Se hicieron las primeras funciones de exhibición de la película y la gente salía muy deprimida. Sí, es que le dio una carga dramática muy fuerte. Claro, al porque final moría de Spock Star y el Trek. final era ligeramente distinto, era mucho más triste. De hecho, yo creo que es una de las mejores partes de actuación de
¿De Nimoy o No, de Shatner? William Shatner, cuando están despidiendo a Spock en la escena del funeral. Se conmueve. Sabes que Sí. Shatner la hace muy bien, así Shatner ha sido muy criticado, que no es gran actor, pero sabes que tiene momentos muy buenos. Ese de momento actuación. uno muy bueno, lo hace muy Casi bien. se quiebra. More human. Sí, no, muy bueno. No, sí, es potente la actuación de Shatner en ese momento. Bueno, al final, después de estas, digamos, funciones anticipadas, la gente muy deprimida y dijeron, oye, si dejamos la puerta abierta que Spock vuelva. Y al final le dicen, no, pero si tú no querís volver, le dicen a Nimoy. Al final Nimoy como que le da lo mismo. De hecho, ese fue la discusión principal para dirigir la tercera película. Bueno, y al final dejan la puerta abierta que Spock vuelva y en la tercera película lo revive. No, y la muerte de Spock Y- es una cuestión dramática, pero fuerte dentro de lo que... El universo sí, pues el universo Star Trek es una cosa que marcó, ¿cachai? Sí. Sí, incluso las mismas reseñas cuando salió Viaje a la Estrella 2 decían, estas películas sí que sí. Ay, Ahí habían varios comentarios. Si tienen alguno de los bonus, de los bonus en los DVD o los Blu-ray, si tienen algún Blu-ray Star Trek, revísalos ahí, que son súper entretenidos los documentales sobre la producción de la película. Ese Sí. los trae, ese que tengo ahí. Bueno, mira, miren, esencialmente Viaje a las Estrellas 2, Viaje a las Estrellas 3 y Viaje a las Estrellas 4 son una trilogía. Están continuadas, pasan inmediatamente una después de la otra y hay como un gran arco argumental que está ligado. Obviamente el vínculo principal entre la 2 y la 3, que tiene que ver con Spock y después la resurrección. Pero no también está descansa. conectada directa con la 4. No ¿Ah? descansan, pues. No descansan nada. Parece un capítulo de larga duración. Y tanto la 3 como la 4 fueron dirigidas por Leonard Nimoy. Sí. A raíz de eso, después Leonard Nimoy dirigió esta película. ¿Cómo se acuerdan de esta película de los tres papás con la niña? ¿Cómo se llama? Tres hombres y un bebé. ¿Tres hombres y un bebé? Él la dirigió, Leonard Nimoy la dirigió. ¿En serio? Sí, él es el director de esa película. ¿Un clásico esa Sí, un película? clásico. Es un remake de una Pero fin de película semana. francesa. Bueno, y un dato también para los que quieran ver La Ira de Khan, que según los fanáticos es la mejor película, al menos Sí, de la para serie muchos. clásica, de los personajes clásicos, está en Netflix. Es una de las pocas películas, porque las series están todas, pero las películas no están Sí, todas. faltan algunas películas en Netflix. Sí, pero La Ira de Khan está. Dice Es bastante bien. buenísima. O a mí ¿sabes qué me pasa con las películas de Star Trek? Que yo sé que hay mucha gente que le carga de Motion Pictures, pero sabéis que a mí de Motion Pictures me gusta mucho. No voy a spoilear de lo que se trata, pero ya mencionamos quiénes salían, qué personajes salían. Es una ciencia ficción pura, dura y reflexiva. A su velocidad, a su ritmo. Claro, es lenta. Hay mucha Lenta. gente que no le cuadró mucho eso porque estaban acostumbrados a Capitán la Kirk agarrándose a combo con los villanos. ¿cachai? Claro. Y si la comparáis con Star Wars, que son de la época más o menos, Sí, era lo que Es buscaba la Paramount. totalmente, es lo más, Es totalmente opuesto. No, claro. es súper lenta la película. Es una buena película, pero es lenta. Entonces, por eso no es como para repetirse, para muchos no es para repetirse el plato. A mí, yo digo, a mí me encanta de Motion Pictures, pero entiendo por qué hay gente que no le gusta. Claro. O sea, yo la primera vez que vi esa película me fascinó. Yo la encontré genial. A mí, ¿sabéis lo que me pasó? ¿Ustedes se acuerdan de los Viewmaster? Sí. De los- Bueno, ¿de los visores? yo tuve, a mí el año 81-82 me regalaron los Viewmaster de Star Trek de Motion Picture. Ya. Y yo los veía y alucinaba con la imagen. Me llamaba mucho la atención a la Ilia porque era una chica sin pelo, una chica pelada. ¿sí? ¿Ya? Uy. Pero este es de la serie. Ah, buena. Que acá Pablo sacó un Viewmaster con... Uy, bueno, y esa el otro disco no reliquia. está por ahí dentro, pero son de la serie clásica de Star Trek. Excelente. Bueno, Sácalo. en esta época, cuando ya sale Viaje a las Estrellas 3 y 4, Gene Roddenberry empezó a negociar para sacar adelante un proyecto de serie nueva de Star Trek, situada muchos años después de la serie clásica. Hay un documental bien bueno que creo que todavía está en Netflix que se llama Chaos on the Bridge, es como Caos en el Puente, y donde explican toda la historia, cómo se gestó el proyecto de la nueva generación. Y pasó una cosa similar. Gene Roddenberry ahí recién pudo, después de un tira y afloja, sacar adelante el proyecto porque ya no estaba a cargo de las películas. Ahora vamos a pasar a hablar de la nueva generación. Sí. ¿O ya? No, la nueva ¿Hasta generación. qué película llegamos? Hasta la 4. Hasta la 4, ya. Lo que pasa es que no quiero tallar las películas, mejor que las vean, ¿cachai? Claro, porque está la 5 y la 6. Bueno, para terminar, hablemos de las películas que hay. Está Ya. de los personajes clásicos, de la está de línea la clásica. 1 hasta la 6, ¿no es cierto? Que es Sí. The Motion Picture, El Ira de Khan, Khan, o The Wrath En busca of de Khan, Spock, En busca de Spock, Spock, perdón. De Vuelta a Casa. De Vuelta a Casa, que la es 4. una película muy divertida, a mí me gusta harto. Hay algunos ¿De la que no- ballena? A mí no me gusta tanto la 4, la reconozco entretenida. ¿Pero la de las ballenas esa la? Sí, Sí. pues, la de las ballenas, a mí me encanta, me gusta mucho. Y Después está la 5, que es La Frontera Final, que es una película que tuvo varios problemas de producción, le redujeron el presupuesto a William Shatner, que es el director de la ese película. es cuando buscan a Dios, ¿no? Sí, están buscando a Dios. Que es una premisa que no habían querido
a abordar anteriormente. Y ojo que es un tema que en algún momento, en algún capítulo lo vamos a abordar. Sobre las religiones y Dios en la ciencia ficción. Sí, porque es un tema súper interesante. Esta es una de las cosas que vamos a hablar. Bueno, La Frontera Final es una película, la premisa la encuentro muy buena. Quizás no está tan bien hecha en términos de efectos especiales, se nota que le recortaron el presupuesto. Pero sabes que la premisa es súper buena, es entretenida la película, la 5. La actriz negra, ¿cómo se llama? La que sale en 6. Y después Viaje a la Estrella 6, claro. La Imán. Imán, exacto. Sale Imán en Viaje a la Estrella 6. Esa es la que una está- cambiante. Esa es la que se casaba con Bowie, ¿no? Sí, estuvo con Bowie. Así es. Mira. Y bueno, la 6 es la última porque después viene la 7 que es Generations. No, pues donde- la Final Frontier es la 5. Sí, po. La 6 La Undiscovered Country. La Tierra Desconocida. Claro, y la 7 vendría siendo Generation. Claro. Generations o Generaciones. Que el donde- cambio de batuta, traspaso de batuta, perdón, entre la clásica y la nueva La generación. nueva generación, que es una película muy buena donde salen los dos capitanes. Sale el capitán Claro. Kirk y el capitán Picard. No la vamos a spoilear, pero está dentro de la... después ¿de qué temporada de la nueva generación? No, pues después de la serie. Es después de la serie. Sí, Sí, pues. po. Después viene First Contact, que yo creo que también es una de las mejores de Es la... buena, First Contact es buena. de la nueva generación, de la Sí. tripulación de la nueva generación, porque aquí pelean contra los Borg. También hay la típica viaje en el tiempo. Y luego viene Insurrection, que creo que es la más débil de Sí, es la más débil de las películas de la nueva generación. la nueva generación. Y después venía Nemesis. Y después Nemesis, venía para Nemesis. finalizar, que aquí sale un actor que yo creo que muchos no lo reconocerían, que ha salido en las nuevas en películas Claro, sale más Tom actuales. Hardy. Tom Hardy. ¿Quién es Tom ¿En Hardy? serio? Bane. ¿Viste? No Bane. sabía. No tenía idea, weón. Sí, es Bane. Y está flaquísimo. Hace de sí. Shinson. No voy a decir quién es realmente Shinson ahí para los que- Veanla, veanla. Pero también es muy buena esa película. El protagonista tiene protagonismo Data también, que es mi personaje favorito. de Yo la tengo generación. algunos rayos de esa película, pero la premisa es buena. Sí. Era bastante Entonces, interesante. yo creo que la más débil es Insurrection. Sí. Es la más Bueno, débil. me interesa más que hablemos un poco más sobre las series, ¿cachai? Porque resulta que, como comentaba recién, en ese proceso en que entre la 4 y la 5 se empieza a gestar el proyecto de la nueva generación y sale la nueva generación que está situada 70 años aproximadamente después de la serie clásica, Siglo 25, siglo 24. 24. O sea, 2360, por ahí, Siglo 24, 2360. por ahí Oye, aproximadamente. a todo esto, las bitácoras, ¿tú sabes interpretarlas? Las fechas cuando dicen Capitán Pero Locke. te das cuenta que la primera temporada de la nueva generación es fecha estelar 41.000 no sé cuánto, ¿cachai? En cambio la serie clásica, la fecha estelar eran como 5.000 y tanto. Ahí habría que sacar el cálculo, no sé cómo interpretarlo, pero ese es Ah, como ya, el marco. eso me gustaría aprenderlo a mí alguna vez. No, nunca he podido cachar cómo lo Bueno, hacen. la nueva generación no parte mal, pero yo diría que es una serie que es un poco torpe. Tiene capítulos bastante buenos en las dos primeras temporadas, pero hay otros capítulos que son bastante como muy de los 80, ¿cachai? Que los 80 está lleno de clichés baratos en todo sentido. Mira, a mí que me gusta mucho, de hecho es la que más me gusta, la nueva generación, encuentro que los capítulos pilotos son débiles, no son los mejores Las capítulos. dos primeras temporadas, digamos. No, me refiero al capítulo. El piloto. Bueno, o sea, las temporadas si las comparáis con las de más adelante, obviamente que la serie va agarrando vuelo, claro, muy bueno. Pero los capítulos pilotos no me gustan, encuentro un Farpoint, se llama, ¿no? Sí, o sea, tiene cosas interesantes. Lo que pasa es que ese capítulo lo plantearon como un capítulo de 45 minutos y después agregaron la otra historia que era la historia de Q. Sí. ¿Cachai? Y esa la intercalaron y todo. Es que la historia de Q la encuentro media aburrida, weón. Es que ahí lo interesante, en el documental se lo mencionan en el Council on the Bridge, porque hablan de que Gene Roddenberry, ojo, que esto es una cosa que no mencionaba antes, ya lo he hecho. Gene Roddenberry era ateo, o más que ateo era humanista. Y él creó el personaje de Q, que es un ser omnipotente y que se encuentra con los personajes de la nueva generación. O sea, un humanista planteando un ser omnipotente, ¿cachai? Hay como una lectura bien interesante en ese contexto. Tema Claro. divinidad. Bueno, ese era el sentido que le dio Gene Roddenberry al personaje, ¿cachai? Y Q siempre que se le aparece durante la nueva generación es un personaje bien carismático, es como el carisma que tiene un Lex Luthor en la Superman del 78 o un no sé, cualquier villano estos que son como humorísticos en alguna serie de películas. Pero la gracia es que Q siempre le deja una enseñanza. De hecho, Q es el que, digamos, apura el primer encuentro entre la nueva generación, entre los personajes de la nueva generación y los Borg. Y los pone en distintas situaciones, ¿cachai? Y el episodio final de la serie, no estoy spoileando nada porque no voy a contar lo que se trata, pero tiene conexión con el primer episodio. Eso es lo interesante, y porque tiene que ver con Q.
pero durante el desarrollo, al principio del Sí, que capítulo no se transforma- cacha ahí qué es lo que está pasando. Se nos forma un personaje bien recurrente. Claro. Y pasa por distintas etapas también. También se ve una evolución del mismo. Bueno, la nueva generación en general a mí me gusta bastante. Siento que lo que con la clásica plantearon el universo, mostraron a distintas especies, culturas, enfatizaron conflictos y la manera en que se plantean y se resolvían estos conflictos. Pero la nueva generación, la clásica, perdón, aún tenía elementos muy exagerados, muy de serie y película de los años 60. La nueva generación desde este universo como que toma la forma que conocemos, y de hecho como estuvo a cargo el mismo equipo toda esta serie, estamos hablando de la nueva generación que salió en el 87, Deep Space Nine que salió en el 93, Voyager que salió en el 95 y Enterprise que salió en 2001, fueron todas hechas por el mismo equipo. Estamos hablando de 4 series, de cada una de aproximadamente 170 episodios. ¿La CBS le hizo toda esta? ¿No? No, es que eso es otra cosa ¿Quién interesante. es el principal? Ahí Rick Dwayne. Berman. Rick Berman. Ya. Rick Berman era, cuando parte de la nueva generación, Rick Berman era el puente entre Paramount y Gene Roddenberry. Pero al final, lo interesante es que era como un suits, ¿cachai? Como un ejecutivo del estudio. Pero Rick Berman terminó siendo casi como la mano derecha de Roddenberry, ¿cachai? Como que le compró todo el rollo del universo y él se hizo cargo. Y cuando muere Roddenberry, Rick Berman se hace cargo del proyecto. Como completo. quería la responsabilidad. Claro, de ¿cachai? Era la franquicia. responsabilidad. Y yo la verdad es que me saco el sombrero. Puede que no todas las decisiones creativas de Berman hayan sido las mejores, ¿cachai? Pero yo diría que por lo menos el 80% de lo que hizo con la serie es espectacular, ¿Qué ¿cachai? ranazo se mandó? Es que no fue ranazo, ¿cachai? Pero tú de ¿No tú repente... decís que no todas las decisiones Es que, fueron? claro, mira, ahí lo que pasa, digo eso porque yo estoy como bastante de acuerdo con la visión de Berman respecto a cómo hizo la serie, y con mis amigos que hemos seguido la serie hace años y la hemos visto toda, como que coincidimos, no tenemos grandes reparos, puede que haya un capítulo medio malo donde plantean algo que sí, chuta, esto para aquí. Ah, son unas ¿Cachai? cosas más. Como Sí, los- son cosas como puntuales. Como Pero, los rubios que caminan. oye, es que eso es lo que estaba Los mencionando rubios hace que un rato. trotan, los rubios que Oye, sí, trotan. en la nueva generación, en las 2 primeras temporadas, está llena de clichés de los 80. Hay un capítulo ese que se llamaba Justice, que llegan a un planeta y salían puros rubios vestidos de blanco, y como que trotaban todo el rato, iban Claro. trotando, y todos cuando los seguían la tripulación de Enterprise también se iban trotando Claro. detrás de ellos. Es que era estupendo, ¿cachai? Y tenían una vestimenta así bien. Claro, los hombres Era también atlético. eran todos regios, ¿cachai? Claro, Todo y todas regias, las minas ¿cachai? todas rubias y ricas. Y se abrazaban y se tocaban, Claro. es como bien absurdo el Es concepto, ¿cachai? ridículo, ese capítulo así, es muy chistoso. No te juro, sí, es como un amigo decíamos, es el capítulo los rubios que trotan. Claro. Los rubios que trotan. Claro, pero es como lo que les pasó a los extranjeros estos que una vez se agarraron a pelear con... ¿A dónde estaban? ¿En Tailandia? Y lo iban a sentenciar a muerte porque terminó muerto el Malasia. tipo. Malasia fue, en Malasia, disculpa, claro, que hizo Malasia. bastante hizo sí, con las las leyes. leyes, ¿te acuerdas? claro. Ese capítulo plantea una situación similar en otro planeta, donde hay leyes que hay que respetar y no estaban claras para los visitantes. Claro. Se manda un Sí, eso es bombazo lo interesante, que hay premisas que no son malas, están planteadas de un modo algo ridículo en algunos casos, pero el trasfondo siempre es interesante, ¿cachai? Porque son choques culturales. Si esa es la médula de Star Trek, casi todo lo que pasa en los capítulos son por choques culturales. De ahí nacen los conflictos. Y sabéis que podría leer la lista completa de episodios de la nueva generación y decir cuáles son buenos y cuáles son malos, no tiene mucho sentido. Yo solo les recomiendo que en las primeras temporadas, por ejemplo, entre la primera y la segunda, hay capítulos re buenos. El primero hay que verlo porque es el origen, ¿cachai? Claro. Pero hay otro capítulo de Q, hay un capítulo donde sale Data y sale el hermano de Data, ¿cachai? Que eso arrastra cola para algunos capítulos de las temporadas posteriores. Está el de los binarios, que se raptan en el Enterprise, y hay una historia interesante que tiene que ver con Riker en el holodeck. A todo esto, en el Enterprise. en el Enterprise se muestra el holodeck. El holodeck es una holocubierta donde uno programa una situación X, Claro. Y la recrea holográficamente, pero con materia. y claro, y tridimensionalmente. Claro. Podéis sentir hasta los olores, ¿cachai? Si eso es lo Claro. entretenido. Es un y- simulador, pero ya a un nivel fantástico, porque de realidad virtual tangible. Podéis interactuar con inteligencias artificiales, podéis generar cualquier entorno ficticio o antiguo de la historia humana o de cualquier otra cultura. Claro. Está conectado a la base de datos de la Enterprise. Entonces podéis recrear cualquier cosa. De hecho, hasta Data salía ahí de Sherlock Holmes con Geordi LaForge, que era Claro. este personaje que tenía como un cintillo sobre los ojos, que así Claro. diseñaron el Como visor de Geordi. Jugaban a Sherlock Jugaban Holmes. a Sherlock Holmes. Y hay un Claro. capítulo muy interesante que tiene que ver con Sherlock Holmes, que no lo voy a contar, pero que... Ese tiene que ver con la inteligencia artificial. Exactamente. Muy bueno. Y ese capítulo también tiene una relación con un capítulo de la 6ª temporada. Sale 2 veces el El personaje. Mm. Sí. Iba a decirlo, pero mejor no lo digo. Y también el que
juega ahí el Capitán Picard con su personaje de Dixon investigador Hill, Dixon Hill, que es como un investigador primado de la década del 40, 20, 50. de- No, posguerra, de veras. Sí, posguerra. 50. Posguerra. Eso era 40, 50. eso es cuando hacían la aventura en el simulador y todo Sí, eso. po, Claro. exactamente. Holodeck. En Holodeck. Bueno, Ese, digamos, es una de las tecnologías que aparecen, digamos, novedosas en la nueva generación, que no Claro. existía en el En la Enterprise Que clásico. facilita porque básicamente estas aventuras eran como entretención para ellos, ¿cachai? Porque pasaban tanto tiempo metidos en las misiones que de repente Claro, tenían son esta misiones. salida Es del un Holo. sitio recreativo, Exacto. claro. Pero también se ocupó muchas veces para hacer investigaciones. Por ejemplo, Jordi una vez genera a la diseñadora de los motores del Enterprise, ¿te acordás? Claro. De la, Claro, porque está la base de datos computadores y la genera tridimensionalmente. claro, y trabajan juntos para desarrollar una solución a un problema X. Bueno, pero la gracia de la nueva generación es que expande el universo. Y básicamente expande y a la vez define el universo Star Trek como lo conocemos. Bueno, de lo que hablamos muy brevemente es que hay una galería de personajes bien interesante. Cuando parte la nueva generación en 1987 establecen a un Klingon, que habían sido los antagonistas Claro. de la clásica, una de las razas antagonistas, lo establecen en el puente del Enterprise. Y durante la serie se topa con Viaje a la Estrella 6, que tiene que ver con la situación donde se firma el Tratado de Paz entre la Federación y los Klingon. Y el personaje que interpreta Michael Dorn en la película supone que era el abuelo de Worf, que es el personaje que encarna en la serie. Bueno, en la nueva generación, no lo mencionamos, pues está. Partamos por el capitán. Sí, está el Capitán Picard. Está el primer oficial, que El comandante es el Riker. comandante Riker, el number one. Después viene, digamos, Data, porque el teniente comandante. Teniente comandante de Data, que es un androide. Claro, un androide que quiere ser humano, es como el dilema de Pinocho. Juegan harto con ese personaje en toda la serie. Exacto. A mí me gusta mucho el personaje de Data, muy bueno. Es muy rico en el sentido de esa, como tú decías, la dualidad entre lo que es humano y qué es lo que no. Claro. Claro. Y pasa representa como al Vulcano en algunos aspectos. Sí, en algunos Claro. aspectos, como es más pragmático, tiene una visión racional de lo que está viendo, ¿cachai? Claro. Es súper relevante hablar de Data porque ya lo comentábamos en el programa de la tecnología, ¿cachai? Sí. En la ciencia ficción. De la inteligencia artificial. Exactamente, que Data está inspirado en el sueño de Asimov del cerebro positrónico, que es un cerebro que tiene un CPU, ¿cachai? Y las experiencias de Data son súper relevantes porque hay episodios, por ejemplo, hay un capítulo que se llama El Día de Data, donde Data cuenta de su perspectiva cómo es Un su día en el vida Enterprise. en el Enterprise. Y es interesante porque en ese capítulo tiene que ser el padrino de la boda de Keiko y el de Keiko y jefe Ryan, ¿cachai? Por otro lado, hay una embajadora vulcana en la nave que es bastante pragmática y Data no se siente intimidado por ella, pero Riker en una escena como que no se expresa muy bien de esta embajadora. Hay un conflicto también, posible conflicto con los romulanos, ¿cachai? Tiene que aprender a bailar para lo del matrimonio. ¿Qué más? Le pasan varias... y más encima esto lo hace en un contexto de un informe que le está enviando al personaje de la segunda temporada. Eso no lo mencionamos antes. Almirante Maddox. El almirante Maddox, que es el tipo que quiere desarmar a Data para poder desarrollar Más datas. más datas, ¿cachai? Claro, le quiere hacer ingeniería Clonarlo así. No, claro. hay que hacer ingeniería inversa para después crear una raza de datas. Claro, y hay una digamos, disyuntiva bien interesante porque el capítulo de la segunda temporada donde quieren desmantelar a Data se llama Las medidas de un hombre. Y básicamente al comandante que lo quiere desarmar dice que para poder desarrollar, imagínense que toda la federación tenga un Data en las naves. Y el capitán Picard que dice, pero si nosotros desarrollamos más Data, ¿qué significa? Vamos a crear una nueva raza, ¿cachai? Y eso sería esclavitud. ¿Cachai? Es un capítulo súper potente. Estamos hablando de un capítulo del año 88 y mucha gente comenta que le llama mucho la atención la premisa del guión de ese capítulo. Claro, sería ¿cachai? netamente esclavitud porque estamos hablando de un ser consciente. Porque Data Claro. puede ser un androide, puede que sea una máquina, pero tiene decisión propia. Tiene conciencia de sí mismo. como tiene un cerebro positrónico, es capaz de almacenar su experiencia y generar... Aprender de ella. Exacto. Y generar, digamos, comportamiento aleatorio, por llamarlo de alguna forma. O sea, de hecho, él siempre está buscando inspiración, está buscando aprender y crecer. Él pinta, por ejemplo, trata de entender el arte. Le enigma mucho el humor. Siempre ha querido aprender qué significa el humor para los humanos, porque no lo logra comprender. Sí, hay un capítulo, creo que era, de Outrageous O'Connor, uno de la segunda temporada, donde O'Connor es como una especie de Han Solo. Y él no entendía el humor, pues, porque el O'Connor era como bien canchero. Era canchero. Claro, y él se mete al holodeck para ver si podía entender el humor en base
digamos, lo que le podían explicar el humorista que se genera en el... sí, cuando empieza a contar chistes, empieza a hacer movimientos con las manos. Empieza como una especie de monólogo, así como estilo Seinfeld, y así todo el rato. Empieza a mover las manos. Y claro, y el público se ríe porque está programado para reírse. Bueno, pero la gracia de Data es que el personaje está muy bien desarrollado en la serie. Muy bien está en la primera temporada, donde está el rollo con su hermano. Hay otros capítulos entre medio en la segunda, tercera temporada, pero de ahí para adelante, la tercera, cuarta temporada, donde le sacan mucho más partido. No. La relación que tiene con personajes secundarios que aparecen por capítulo, cómo él se expresa, cómo él se define, ¿cachai? Él, por ejemplo, tiene un buen amigo que es Jordi LaForge. Sí, claro, es muy amigo con Jordi. Es como su mejor amigo. Tiene un gato, Spot, que es una mascota. Oye, hay una trivia ahí. El Brent Spiner, el actor que hace Data, odia a los gatos. No. Odia a los gatos. Y siempre que le tiraban a Spot decía, sácame este gato de acá, ¿cachai? Tenía que actuar con el gato, le cargaba. Claro, hay una pintura del gato. Qué buen actor es, entonces. No, sí, tremendo el Brent Spiner. Después el capítulo ese que un capítulo de Q pierde los poderes, al final le da un pequeño regalo a Data y le genera un momento de risa porque se empieza a reír y Data como que queda pillo porque se ríe de la nada porque no entendía el tema del humor, pues, ¿cachai? No podía reírse. No podía reírse naturalmente, ¿cachai? Claro. Y bueno, está el capítulo ese que les mencioné, el día de Data de la cuarta temporada. Hay los capítulos donde involucran a Data directo e indirectamente, ¿cachai? Y que... ¿Cómo se llama el capítulo donde él crea una hija? The Offspring. Oh, Data es padre. En un capítulo crea un androide con cerebro positrónico. Es terrible ese capítulo. Terrible, porque la hija, digamos, no quiero spoilearlo, ¿cachai? Pero digamos que la hija excede su programación, ¿cachai? Claro. Lo supera él. Sea, llega más lejos que lo que es Data. Y bueno, y es muy interesante porque él crea un ser, digamos, que le permite escoger su nombre, su raza, su sexo, claro. ¿cierto? Y termina siendo su propia identidad ella. Y como dice Ivo, excede su programación y sufre al final de emociones. Y bueno, si comento más lo voy a spoilear. Es un capítulo muy bueno, muy interesante, muy dramático. Profundiza en la humanidad. Muy profundo. En la humanidad de los androides. Sí, ese es el cuento acá, ¿cachai? Si en realidad es triste, ese capítulo es súper triste. Bueno, hay otro capítulo en la cuarta temporada que se llama Brothers, donde se reencuentra con Lore. ¿Cachai? Y aparece también... Este fue un spoiler, pero ahora mismo aparece el Dr. Zoom, que no sabían si estaba vivo o muerto. Parece que estaba muerto. Claro, que estaba muerto y parece que estaba vivo. Pero en varios capítulos a Data lo desarrollan muy fuertemente. Está, bueno, el rollo que lo mencionaste tú hace poco de la doctora Crusher con Picard. Hay una especie de cierre de ese rollo entre los dos en la séptima temporada, en un capítulo que se llama Attach, donde tenían una especie de implante en la nuca, ¿cachai? O en la parte de atrás de la cabeza, no me acuerdo, y podían leerse sus propios pensamientos, ¿cachai? Ahí hay un rollo ahí interesante. Está el rollo, bueno, la consejera Troy tenía un rollo, ella había sido pareja con Riker antes que llegara al Enterprise. Claro, y después también son parejas dentro de algunas temporadas. O sea, no es que no alcanzan a ser pareja, eran muy buenos amigos. Eran como amigos con ventajas, igual tenían onda. Yo claro, lo vi besarse en varias ocasiones. Después después está el rollo de Jordi, que Jordi era como nerd, era como bastante nerd, le costaba tener relaciones con las mujeres. Sí, porque era tímido, las minas no lo pescaban. Y las minas que lo pescaban a él no le gustaban. Claro, era nerd, sí. Oye, pero ya que habláis de las relaciones de pareja, también tuvo una relación con Worf. La consejera. Ah, sí, pues. Eso fue al final. Sí. Al final. Algo se empieza a indicar. Es que puta, hay un capítulo genial de la séptima temporada que se llama Paralelos. Que no voy a spoilear lo que pasa, pero Worf se queda como, hay cierto momento donde le da como una especie de mareo y cambia todo a su alrededor, ¿cachai? Y algo pasa alrededor de él y él no sabe lo que es, ¿cachai? Y en ese capítulo él en un momento está con la consejera Troy y están casados porque tienen hijos. Y él dice, ¿qué cresta pasa acá? ¿Cachai? Pero no voy a contar más porque... Ese capítulo del capitán que vive toda una vida en un... ese capítulo de Inner Light, la luz puta, qué interna. bueno ese capítulo, viejo. Puta, ¿sabes que el Enterprise llega y hay una sonda en el espacio que una señal y está emitiendo una señal y de repente algo le pasa al Capitán Picard, que es inconsciente. El Capitán Picard queda inconsciente y empieza como a soñar que está en un planeta X y hay una chica que era una mujer que era su esposa, era la mujer que queda embarazada, tiene hijos, ¿cachai? Después los hijos tienen nietos, habían amigos, los amigos vive toda una vida el Capitán. Vive toda una vida y en un punto hacia el final él se da cuenta que esta sonda lo que estaba haciendo era mandarle los recuerdos de toda esa, de lo que había en la base de datos de la sonda, que eran los recuerdos de toda esa gente que había muerto hacía mucho tiempo. Claro.
Y resulta que en la mente de Picard esto pasó durante décadas. Y cuando él despierta, habían pasado 15 minutos inconsciente. Pero él había vivido toda una vida. Y él incluso aprendió a tocar flauta, ¿cachai? Claro. Y hay una flauta Resican, creo que era, que él la tocaba y tocaba una melodía muy particular que suena en la melodía, digamos una melodía que se escucha regularmente en el capítulo, ¿cachai? Está Jordi LaForge, que en la primera temporada no era todavía ingeniero, el jefe ingeniero, perdón. Después en la segunda temporada pasa a ser lo asciende. Y Worf, pero también pasa lo mismo con Worf, que después pasa a ser el jefe de seguridad. Claro. Bueno, y en la primera temporada estaba la jefa de seguridad original, que era Natasha Yar, y después ella sale de la serie y se reincorpora brevemente en un par de episodios de la quinta temporada. Claro, no voy a dar más spoiler al respecto. ¿Ella por qué sale de la producción? No estaba muy conforme. La Denise Crosby hacía de Crosby. Está la doctora Crusher, que pasa a ser la jefe de médico. Ella, la doctora Crusher, era amiga, o sea, ella estaba casada con el mejor amigo del capitán Picard. Hay una relación entre ellos dos de amistad, claro. Es como un juego igual que hay. Sí, hay como una onda entre los dos. Hay una atracción que no se concreta nunca, digamos. Claro. Está la consejera Troy. Un personaje nuevo. Es raro el personaje de la consejera Troy porque es como estos personajes que tienen que ver con toda esta onda New Age que había a principios de los 80, mediados de los 80, ¿cachai? Y era como espiritual y ella podía sentir las emociones de las personas con las que estaban hablando. Era telépata. O sea, para empezar era de otra raza, se veía como humana, pero era una betazoide. Su padre era humano, pero su madre era betazoide, que son telépatas. Incluso a distancia puede cachar cuáles son las intenciones de los... Claro, sabe cuando están mintiendo. Cuando están mintiendo, las intenciones si son amistosas o si son de agresión. Claro, si son hostiles. Y son iguales los humanos salvo los ojos. ¿No es cierto? Porque tiene el ojo oscuro. Oscuro, claro. No sí, con una mirada como bien profunda. Como que la pupila y la niña están juntas, ¿no? O sea, son del mismo color. Sí. Digamos. ¿Y qué más? Estaba Wesley Crusher, que es el hijo de la doctora. El hijo de la doctora que pasa a estar en el puente más adelante. Sí, se supone que era un cabro no súper dotado, pero muy inteligente. Claro. Si han visto alguna vez la serie de Big Bang Theory, tiene apariciones recurrentes ahí. El Will Wheaton es el que hace Wesley Crusher en la serie. Claro, hace del mismo. Y tiene una realidad con Sheldon. ¿Quién más está en el puente? Bueno, podríamos hablar un poco de lo que es William Riker con el Capitán Picard, porque hay como un personaje repetido, por decirlo así. Como que lo que pasa es lo siguiente, yo creo que lo que querían era plantear un capitán más reservado, una actitud bastante distinta a la que tenía el Capitán Picard en los 60, que en los 60... Kirk. Perdón, Capitán Kirk en los 60, porque Kirk era como mucho más confrontacional, había una misión y el capitán bajaba... básicamente como que se habla incluso de una especie de metáfora de cómo era Gene Roddenberry, que en los 60 estaba mucho más vinculado con los procesos, digamos, orgánicos de la serie, y ya para la nueva generación Gene Roddenberry estaba como una especie de altar, ¿cachai? Y es como la misma analogía que se habla respecto al capitán en los 60 y el capitán en los 80, donde Picard se quedaba en la nave y no bajaba donde bajaban su subalterno. Claro. O sea, igual bajaba a veces, pero no era siempre que iba no era siempre. Pero lo interesante es que yo creo que lo que pensó Roddenberry en su momento era que William Riker, el segundo oficial, fuera como el personaje masculino que enganchara a las mujeres, ¿cachai? Como sexy, en el fondo el comandante Riker era una de las autoridades de la nave, ¿cachai? Pero también era sexy para las mujeres, claro, ¿cachai? Era como la mano derecha el capitán y al mismo tiempo era como el galán, digamos, era el galán de turno. Claro, no quería tener al capitán como el galán porque ya había sido Kirk, pero lo interesante es que el desarrollo del personaje Capitán Picard generó otro tipo de sex appeal en el capitán, ¿cachai? Era una persona interesante. Sí, súper interesante. Y bueno, para que ya esto es como ridículo lo que voy a decir, pero el Patrick Stewart tiene como casi 77 años, ¿cachai? Y está súper buen estado físico para la edad que tiene, ¿cachai? Claro. De hecho se ve igual, güey, si tú ves los X-Men de hace unos años atrás, a la nueva generación, o a la película de Dune, está igual, güey, no ha cambiado. Ahora se le nota un poco más, porque cuando lo vimos, por ejemplo, en ¿cómo se llama la película de los X-Men, la última? Logan, ahí se nota ya que tiene sus años, pero anteriormente era como, este viejo eterno, no envejece nada. Y yo creo que fue acertado lo que hicieron porque tiene otra visión el capitán, tiene otra imagen, porque hubiese sido como frívolo que el Capitán Picard, como lo conocemos, se hubiesen andado pinchando a la doctora, o hubiese tenido relaciones con minas que de repente recién conoce. Él tiene como una actitud más estoica, entonces más inmutable. Es como el típico héroe
de ciencia ficción antiguo que las mujeres no lo seducen. Es un Él líder, es es un capitán más reservado, claro. es un líder más... Entonces, el que recae toda esa responsabilidad tan desagradable la tiene el Capitán Riker, o sea, Claro, el comandante Riker. Claro, pero tú haces como cambio en la serie, que a mí me parece muy interesante porque el perfil de Picard fue súper bien desarrollado. Al principio uno no sabía mucho del Capitán, más allá de sus experiencias directas con los personajes de la serie. Pues uno empieza a saber que tenía un hermano, ¿cachai? Tenía un hermano que había sido capitán de otra nave antes de la Stargazer, que ahí tenía un conflicto puntual con un Ferengi, que tuvo un par de romances por ahí con algunos personajes, ¿cachai? Y bueno, hay un punto donde llega a ser casi un héroe de acción. De hecho, hay un capítulo de la quinta temporada que se llama Starship Mine, que hay unos tipos que se quieren robar unas cosas de la nave, no me acuerdo en detalle, y el tipo está en la nave, es como Duro de Matar en el espacio, ¿cachai? Sí, es bueno ese cuando se lleva la silla a montar. Sí, porque él iba a bajar en el planeta donde estaban, claro, había caballo y él quería bajar a cabalgar, y va a buscar su montura, digamos. Y al final no alcanza porque se queda en la nave por alguna circunstancia. Porque atacan estos tipos y claro, es como Duro de Matar, tenéis razón. Oye, en realidad sabes que es difícil como transmitir la emoción que produce ver estos capítulos. En realidad tienen que verlos, ¿cachai? Mira, yo la otra vez puse en el Facebook, no me acuerdo textualmente qué fue lo que escribí, pero fue algo así como que los problemas que actualmente sacuden a la humanidad o al país de repente, que todos andan preocupados del feminismo, del aborto o de la delincuencia y de la corrupción. Yo creo que lo que puse fue algo así como que si todos nosotros viésemos la Star Trek, seríamos muchas mejores personas, ¿no? Y estaríamos en otro nivel de conciencia, porque realmente entrega muchos valores la serie. Entrega muchos valores y te hace cuestionar cosas que de repente por dogma, como fuimos criados, tú las aceptáis nomás. Pero Mira, te abre mucho la mente. Sí. ¿Sabes que yo me acuerdo de que comentaban en uno de los bonus sobre la Jean Simmons? La Jean Simmons es la actriz que sale en Espartaco, que era la... si mal no recuerdo, en Espartaco. Y ella sale en un capítulo de la nueva generación, un capítulo que se llama The Drumhead, que tiene que ver con que había un posible espía en la nave. Descubren al espía. Pero se empieza a generar una casa de brujas en la nave. Y ese capítulo es súper interesante porque plantea el límite de dónde realmente está bien meterse en la vida de las personas o incluso cagarle la vida a las personas, ¿cachai? Si es que estas personas están realmente involucradas o si... porque todo el mundo puede tener algún secreto o algo escondido que no necesariamente va a ser perjudicial para vincularte con el resto de las personas, pero puede ser perjudicial para reflejar algo de tu vida que no querés que sepa el resto, ¿cachai? Bueno, es muy potente el cómo se plantea ese capítulo respecto a lo que son las cacerías de brujas, algo que pasa mucho en la actualidad, ¿cachai? Y estamos hablando de un capítulo del año 91. Bueno, hay mucha historia que tiene que ver con paradojas temporales, historias emotivas, ¿cachai? Historias entretenidas con capítulos humorísticos, ¿cachai? Capítulos humorísticos, acción, guerra, paradojas temporales que son muy buenas, hay muchos de esos. Sí. Como Time's Arrow. La fecha del tiempo, el final de la quinta temporada y inicio de la sexta, salen personajes como Mark Twain e incluso sale Jack London. Hasta el final no te enteréis que es Jack London. Claro. Y ahí te enteréis de que la Whoopi Goldberg, la Kaina, que no hablamos de nada, ese es un no mencionamos a Kaina, la Whoopi Goldberg, aparece en la segunda temporada y ella era fan de la serie por Uhura. Por Uhura, admiraba a Uhura. ¿Cachai? Claro, y en un momento, no recuerdo bien, creo que en el documental le contaban cómo llega ella a la serie. Que atiende el Ten Forward, que es una especie de salón de recreación en la nave. Es como un bar. Es como un bar, claro. Pero ellas es de una especie que se llaman los Elorian, que son gente que son especialistas en escuchar al resto. Claro. Se dedican a escuchar al son resto. longevos. Claro, y son longevos además. Han vivido siglos. Bueno, hay un rollo bien interesante también entre ella y Picard, de la relación de cuando se conocen, que eso lo explican, pero ya hacia casi al final de la serie, ¿cachai? Pero es bien interesante ver cómo desarrollan todos estos personajes, ¿cachai? El rollo de explicar con la doctora, incluso las cosas que le pasan específicamente a algunos personajes. Riker es muy requemado, le pasan unas cosas muy pencas en la serie, ¿cachai? Cuando lo raptan, man, y... Claro, ese capítulo es terrible porque se raptaban a los personajes de la nave y no se dan cuenta, se los raptaban. De repente se quedaba dormido, sonaba el timbre, ¿cachai? Iba a abrir la puerta, ¿qué onda? Oye, si tenemos que irnos, si ya es la mañana, habían pasado 8 horas y no se había dado cuenta. Hay muchos temas que se plantean en la serie, son 7 temporadas, hay que pensar. Claro. Hay de todo, así que es muy interesante, se abordan muchos temas de ciencia ficción, temas morales, no sé, pero
Yo es una serie que recomiendo. Yo pienso que todos deberían ver Star Trek, sobre todo la nueva generación. Yo creo que es la que tiene más contenido, sin desmerecer ninguna de la otra. No, por Es supuesto. mi opinión personal. Y la parrilla de personajes que hay ahí tiene mucho que aportar. Bueno, el próximo programa yo igual, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero mi serie favorita, por ejemplo, no es la nueva generación, es Deep Space Nine. Pero Claro. eso lo vamos a hablar del próximo programa. Sí, yo eso lo sé, que te gusta Deep Space Nine. También la encuentro muy buena. Nunca la he terminado de ver. Nunca la he ya. terminado de ver, pero sí, yo sé que es buena. Y lo que pasa es que yo me vi Babylon 5. Entonces cuando empecé a ver después de Deep Space Nine vi algunas similitudes y la dejé para más adelante. Pero alguna vez la voy a terminar. Pero es buena. El Capitán Sisko, Comandante Sisko. Bueno, eso ya lo va a profundizar el próximo programa. Claro. Yeah. Esa tiene una carga más mística, esa serie. Sí. ¿Dónde daban Star Trek la nueva generación? Mira, En la- Megavisión, fue la primera vez que yo la vi. el Mega. Mira, el Megavisión, para las que no se acuerdan, Megavisión partió acá en Chile como en octubre, noviembre del 90. Sí. Por ahí. Y unos meses después, no me acuerdo cuándo, parte la serie Star Trek The Next Generation, ¿cachai? Pero debe haber estado una o dos temporadas, la verdad es que no me acuerdo porque yo no Y la la daban veía. desordenado. Parece que también la no llegó en daban- orden. No Y la después de haber sido el año 93, más o menos, 94, que la agarra el canal nacional. TVN. Sí. Y en Y la daban los sábados en la mañana. Exactamente. TVN. Y ahí la dieron hasta que terminó la serie, porque la debe haber terminado el 98. Ahí yo la grababa. Yo en el VHS. 96 yo también la grababa en la tele. Y yo me acuerdo que grabé el capítulo final en esa época. Yo la veía en el Bueno, cable. y después TVN siguió con la... Dieron Deep Space Nine, que Sí, no la dieron Space completa, Nine. dieron algunos capítulos del Voyager también. Después la daban en el USA en el El cable. USA, los- Sí, pues, de los hecho en el sábados- USA yo pude ver todas estas series completas recién. Claro. Los Ahí eran sábados- más los sábados de exigentes con la... sci-fi. Sí, pues, sábados de sci-fi, que daban otras series, pero... Pero el TVN era bueno, lo daban los sábados también. El TVN en la mañana, empezaban como a las 11 de la serie y daban Space Above and Beyond. Sí, ¿Ustedes se acuerdan de esa ah, serie? Sí, sí me acuerdo. Daban esa serie y daban Star Trek. Sí. Y daban Babylon 5 en el Mega, parece. Cuando Sí, daban- en acá el Mega. sí, pues, acá cuando daban Star Trek en Mega, en el TVN, en Mega daban Babylon Babylon 5. Y la daban más o menos a la misma hora, entonces no podéis ver las dos. Ahí está, Claro. Pero Bueno, Babylon 5 es una serie que tenéis que verla al comienzo. Sí. Nunca me enganché después de verla, la vi después en DVD. Bueno, y ya como cerrando porque este va a ser la primera parte de Sí, Star hay Trek. mucho que cortar en Star Trek. Bueno, podríamos decir que ya cerrando la nueva generación, reitero, ellos con esta serie definieron el universo, lo acotaron y lo expandieron a la vez. Y todo lo que se dio en las series posteriores de Star Trek, por lo menos de la etapa de Rick Berman como productor, porque no olvidemos que Gene Roddenberry muere en noviembre del 91. Eso coincide, como les decía, con el lanzamiento de la sexta película del elenco de la clásica, también con la aparición en la quinta temporada de un personaje de la serie clásica, no sé cuál es. Hay ¿Cachai? varios. que Pero aparecen. hay uno que aparece ahí también, ¿cachai? Y que el capítulo está dedicado a la memoria de Gene Roddenberry, ¿cachai? Y Star Trek ya como que hay una cosa bien interesante porque en esa época, miren, cuando se estrenó La Furia de Khan ya era impensado que una película fuera la secuela de un capítulo de una serie de 15 años antes. Claro. Porque eso es La Furia de Oye, Khan. eso no lo mencionamos. Se nos olvidó mencionarlo al principio. Eso es muy Claro, interesante porque la Furia de Khan depende del capítulo La semilla del Space espacio. Seed, claro, de la segunda temporada. La primera. Primera Claro, temporada, sí. claro, donde sale Montalbán, pues, también Sí, sale. también se repite. Bueno, de hecho, Harvey Bennett se vio toda la serie clásica y cuando vio el capítulo de la semilla espacial, vio como unos elementos bien teatrales en las actuaciones y de ahí que rescató. A Ricardo Montalbán. Claro, Ricardo Montalbán dijo, ¿por qué no hacemos un capítulo? De hecho, pensaron incluso en traer a todos los actores que ahí salieron en el capítulo. La Marla McIver, que era la mujer, la que hicieron y estaba con una enfermedad degenerativa, si mal no recuerdo, y no pudo salir en la película. Sí, puede ser a la historiadora del siglo XX. Claro, ¿no? que era pintora y todo, ¿cachai? Bueno, Estaba Napoleón. ya era impensado en el año 82 que pasara esto. Y ya para el año 1994, Oye, que es cuando termina la serie de la nueva Le generación. tuvieron que poner un pecho plástico así a Montalbán. No, sin mentira. Sí. ¿Y por qué se ve tan falso? ¿Es un mito? No sé, no, pero el mismo Nicolas Mayer en entrevista en el DVD lo dice. No, es su pecho, es de verdad. Sus pectorales. Tenía buenos pectorales. Lo que pasa es que se reían de eso, bueno, incluso en alguna serie de mamás decían, mira Ricardo Montalbán con pecho de plástico. Como si fuera la Animaniacs en una de esas series fue, ¿cachai? Bueno, y la gracia fue que con la nueva generación, como les decía recién, se acotó el universo y se expandió a la vez, ¿cachai? Y lo bueno es que le dieron como un cierre a toda esta etapa. De hecho, con Generations. Mira, el episodio final de la nueva generación es un cierre del rollo, como les decíamos, con Q.
pero no es el cierre como de varias historias de la nueva generación. El cierre de la nueva generación como arco argumental macro es la película Generations. Ahí se definen varias cosas que se plantean en la serie y se muestran. Ese es como el cierre real. De hecho, si uno ha visto Generations y no ha visto la serie, va a decir si es entretenida, pero cuando tú veis la serie completa y después ves Generations, Es más que rico, es mucho más interesante porque le encontráis más sentido a varias cosas, ¿cachai? Sobre todo a la profundidad del sentimiento de Picard, de lo que le sucede cuando Exacto. lo comunican. Sí. Oye, ya mira, Sí. vamos a cerrar acá la primera parte de Star Súper Trek y vamos largo. a seguir la próxima semana con el resto de lo que nos queda de las series de Viaje a las Estrellas. Y para llegar ya a lo que es más actual. ¿Qué es lo que Exactamente. está quedando? Está quedando Deep Space Nine, está quedando Voyager, Enterprise Enterprise, que es la precuela, y Discovery. Discovery Y las las películas de la era Kelvin. Kelvin. Claro. Claro. Ya pues, nos vamos a escuchar la próxima semana. Que estén bien. ¡Chau! ¿La visto? Hobbycon y Rogue 5 Star Wars, quinta región Chile, presentaron Hobbycast. Estaremos nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad.